En este vídeo te voy a explicar cómo eliminar todo tu ruido mental, cómo eliminar ese sobrepensamiento que no te deja avanzar, que no te deja progresar realmente porque estás centrado en otras cosas que directamente no te interesan, porque cuando intentas centrarte realmente en lo que quieres, estás pensando en otras cosas que son muy pequeñas, son pequeños problemas, pero en verdad no te van a ayudar a progresar. Lo único que hacen es dividir tu atención y empiezan a hacer que te veas como alguien que no es capaz de hacer cosas difíciles. Estos problemas hacen que empieces a verte como alguien que no tiene tanto valor, como alguien que solo tiene problemas, porque solo te estás fijando en esos problemas, no te estás fijando en todo el progreso que has hecho. Y si te quedas hasta el final del vídeo, voy a explicarte cómo utilicé 3 cambios en mi entorno para dejar de pensar de una manera tan negativa, con tanto sobrepensamiento, y empezar a ver lo que estaba haciendo bien, y así poder ponerle más trabajo a esas cosas que estaba haciendo bien y eliminar las que estaba haciendo mal. Bien, el primer cambio que hice fue eliminar todo tipo de noticias negativas, todo tipo de queja, todo tipo de información negativa a mi vida, como puede ser las noticias, el contenido corto y las personas de tu entorno que se quejan todo el día. A esta gente no la quieres tener cerca para nada, porque lo único que hacen es poner sus influencias en ti. Y al final, si estás entrenando a tu cerebro a escuchar cosas negativas constantemente, lo único que vas a hacer en tu día a día es fijarte en las cosas negativas que estás haciendo. Y esto va a empezar a hacer un bucle en el que eres una persona mucho menos valiosa de lo que de verdad eres. La segunda clave es cortar todo el tema de vicios, porque al final, si a nada que haces algo negativo estás pensando que lo haces todo mal y que no sirves para nada, si te pones a salir de fiesta, a fumar tabaco, a quedar con colegas que no hacen nada con su vida, pues al final tu pensamiento habitual va a ser que vas a acabar como ellos, que no estás poniendo el suficiente trabajo y estás aumentando mucho más el problema que ya tenías. Estás dándole más razones a tu mente para criticarte, para pensar que no vas a llegar a nada. Tienes que tener muy claro que eres la media de las 5 personas a las que más atención prestas. Y me puedes decir como excusa, no, pero es que no tengo a nadie cercano que tenga una mentalidad positiva. Bueno, tienes este canal de YouTube o tienes otros miles y miles de canales en los que hablan de cosas positivas, en los que hablan de cómo prosperar en la vida, en los que hablan de cómo mejorar tus hábitos, cómo mejorar tu mentalidad, cómo dejar tus adicciones. Hay miles de canales que hablan de esto todos los días, así que no tiene que ser una excusa que tú no los encuentres. Si tuvieses las ganas suficientes de cambiar tu mentalidad y cambiar los estímulos que das a tu mente, en realidad te pondrías a buscarlos. El tercer punto es ya un punto muy extremo, pero si quieres de verdad un cambio y quieres eliminar todo el ruido de tu vida, te lo recomiendo mucho porque es el que a mí me cambió completamente. Y el punto clave del que te estoy hablando es empezar a usar uno de estos. Sí, un móvil de tapa, que es de mi abuela literalmente. O sea, no me jodas. Y tú me podrás decir, pero ¿yo para qué coño quiero un móvil de tapa? Bien, un móvil de tapa tiene 3 puntos clave. 1. No puedes escuchar música, así que tus niveles de dopamina base van a bajar. ¿Qué es más entretenido? ¿Qué te da más dopamina? ¿Mirar por la ventana o escuchar a un rapero con unos tonos muy agresivos decirte que la sociedad es una mierda, que todos tus problemas no tienen solución o que estar así de triste es algo normal? Date cuenta que estás matando 2 pájaros de un tiro. Estás regulando bien tus niveles de dopamina porque los estás bajando y estás quitando estímulos negativos, que son todo este ruido mental que al final te produce todo este sobrepensamiento. Y además estás eliminando todo el ruido mental de redes sociales y noticias negativas, que lo único que hacen es dejarte como un mediocre más. Al final, lo único que hacen todos estos estímulos es que te comportes como uno más del montón. Y el último punto que te ayuda el móvil de tapa es que puedes conectar muchísimo más contigo mismo y con otras personas. Por ejemplo, yo cuando lo empecé a utilizar todos los días en el autobús tenía que mirar por la ventana y empezar a pensar en mis cosas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que yo tenía una salud mental muy negativa. Empecé a pensar mucho más, empecé a dejar más espacio, empecé a tener menos prisa y empecé a centrarme en lo que de verdad estaba haciendo bien y en qué cosas tenía que cambiar para poder hacerlo bien. Porque al final, cuando estás tan distraído, en lo único en lo que te fijas es en las cosas que haces mal, pero no piensas en qué puedes hacer para solucionarlas, porque estás distraído con las redes sociales. Y además, en vez de estar en el gimnasio, yo solo, callado, sin hablar a nadie, pues empecé a hacer colegas. Y al final, estos colegas pues te dan conversaciones muy interesantes de las que puedes aprender mucho, porque tienes que tener claro que puedes aprender de cualquier persona, por muy
mala pinta que tenga o muy mala persona que parezca, siempre puedes aprender algo de alguien. Eso sí, siempre y cuando filtrando. Tienes que tener un buen filtro y un buen criterio propio. No te puedes creer todo lo que te diga alguien así de primeras, porque esa cosa que te va a decir tiene unas influencias y tú tienes que saber filtrar y quedarte con lo importante de su mensaje y con lo que tú puedes aplicar a tu vida. Y con todo esto dicho, recuerda, aplica estas 3 claves y sobre todo empieza a usar un móvil de tapa. Te aseguro que va a ser clave. Si lo empiezas a usar, vas a ver cómo tus niveles de dopamina bajan y cómo tu nivel de atención va a subir muchísimo más. Y además, si quieres tener una transformación física y mental como la que yo hice para eliminar un montón de adicciones gracias a implementar el gimnasio en mi vida y además eliminar todo este sobrepensamiento, todo este ruido mental con hábitos positivos, te dejo aquí abajo un link de Calendly donde puedes agendar una llamada en la que veremos si te puedo ayudar correctamente a cumplir tus objetivos. Con todo esto dicho, nos vemos en el próximo vídeo y no seas uno más.